Cuando tenía 6 años, seguí un pájaro rojo al bosque. No pensé mucho en ello, solo hizo un sonido raro y quise mirarlo, así que me alejé. Mi madre se había quedado dormida en su tumbona después de pasear por el jardín. Normalmente estaba muy atenta. Una vez que el pájaro se fue volando, traté de regresar, solo para darme cuenta de que me había desviado del sendero y no tenía idea de dónde estaba. Fue la primera vez que realmente temí por mi vida. Los bosques de Virginia Occidental pueden ser tan densos que se comen tus gritos. Nadie podía oírme pedir ayuda y no podía oír a mi madre, presa del pánico, buscándome. Terminé adentrándome cada vez más en el bosque. Fui por el camino equivocado. El cielo se oscureció lentamente a medida que pasaban las horas, y me encontré siguiendo un río. Yo estaba sediento. Al final se hizo tan oscuro que no podía ver mis propios pies. En algún momento pisé mal y me torcí el tobillo. Simplemente se rompió. No podía estirar la pierna ni poner peso sobre ella. Me quedé sentado junto al río, completamente devastado. Lloré a gritos pidiendo ayuda, pero nadie vino. Éramos solo yo y la oscuridad. Y la oscuridad estaba lista para comerme vivo. En las horas más oscuras de la noche, cuando el miedo había llegado al fondo de mi corazón, simplemente me senté allí, temblando. Fue casi como si el pánico se hubiera convertido en una especie de revelación. Me imaginé la muerte esperándome al otro lado del río. Sabía que estaba allí. Nunca vi a la muerte, pero pinté una imagen en mi mente. Supuse que tenía un brazo muy largo, con una única uña pintada. Si lo mirara o le hablara, ese brazo crecería más. Pero quería que mirara. Quería que supiera que estaba allí. «Mírame», susurró. «Mírame, pequeño». En algún momento de la noche me desmayé. Me encontraron junto al río justo antes del amanecer. Y aunque mi pierna sanó, mi mente no. Y desde ese día en adelante, siempre tuve la sensación de que algo acecha en la oscuridad, fuera de la vista. Algo que quiere que mire, para encontrarlo, para contactarme. Desde entonces, he tenido una relación ansiosa con la oscuridad. Algunos lo llamarían nictofobia, una especie de miedo a lo invisible. Siempre he tenido esa sensación de algo esperando al otro lado del río, fuera de mi alcance. Pero un paso en falso y me atraparía. Incluso de adulto, sigo teniendo esa sensación de pavor. Un pánico que lo abarca todo. La sensación de que no estás recibiendo suficiente oxígeno, a pesar de estar hiperventilando. La sangre corre a tu cabeza tan rápido que comienza a sonar en tus oídos. Y allí mismo, en mis momentos más vulnerables, todavía puedo oírlo. «Mírame, pequeño. Mírame». A lo largo de los años, he acudido a varios terapeutas. He tenido tratamientos. Y, sinceramente, el simple hecho de estar abierto acerca de mis miedos me ha ayudado enormemente. Me he enfrentado a mis miedos una y otra vez, y los he canalizado hacia salidas creativas. Así fue como finalmente me convertí en guionista. Trabajé mis dedos hasta el hueso, a veces por ambición, pero la mayoría de las veces simplemente para distraerme de esa oscuridad que todo lo consume.
y que me acecha a altas horas de la noche. Me mudé a la costa oeste en 2011. Una pasantía me llevó a un puesto como asistente de guionista no acreditado en una popular comedia de situación. No puedo mencionar ningún nombre, pero estoy seguro de que hubo bastantes ñoños disfrutando de nuestra cuarta temporada. Conseguí mi primer trabajo en un set de cine en 2016. Trabajé principalmente en ediciones y consultas de último momento, pero fue la primera vez que vi mi nombre en la pantalla grande. Estoy seguro de que algunos de ustedes, fanáticos del terror, lo disfrutaron. Y para aquellos de ustedes que han adquirido el miedo a las muñecas durante toda su vida, lo lamento. Trabajé en varios proyectos callejeros hasta 2018, cuando conocí a un hombre muy influyente. Llamémoslo Patrick, o Pat, para abreviar. Pat y yo nos conocimos en la fiesta de clausura de otro proyecto, y nos emborrachamos demasiado. Empezamos a hablar de películas de terror y los dos terminamos hablando de nuestros miedos y ansiedades. Era una charla del tipo: beber vino tinto de la botella a las 3 de la madrugada. Terminé mencionando mi trauma. En cierto modo se nos escapó. Mencioné mi pierna torcida y estar sentado allí en la orilla del río. Mencioné una presencia en la oscuridad. El brazo largo, que se hacía más largo cuanto más intentaba verlo. ¿Cómo se llama?, preguntó Pat, estupefacto. Y en ese momento me di cuenta de que acababa de presentar mi primer guión. Pat aceleró todo el asunto. Ansiaba obtener el crédito de productor y realmente amaba las imágenes de Mírame. Una criatura que acecha en la oscuridad con un brazo que se hace más largo cuanto más le prestas atención. Pensó que era absolutamente escalofriante y siguió animándome al respecto varias veces a la semana. Tenía un borrador listo en 2 semanas. Intenté canalizar los miedos de mi infancia en una historia coherente, pero en lugar de un niño atrapado junto al río, era más bien una configuración de terror clásica. Un grupo de jóvenes adultos que se perdieron en los bosques de Virginia Occidental, siendo perseguidos implacablemente por esa fuerza primordial. Ese primer borrador fue aproximado, pero obtuvo un buen esquema. Trabajé con otros 2 escritores para el segundo borrador. Kellan, que trabajó principalmente en dramas criminales, y Morgan. Era una escritora de comedia que quería irrumpir en un nuevo género. Hubo muchas reescrituras nocturnas. Morgan también fue un artista conceptual increíble, que dio vida a cada parte de nuestra historia. Recuerdo una noche mientras trabajábamos en el segundo borrador. Kellan estaba divagando una y otra vez sobre lo que representaba Mírame. Es demasiado simple, suspiró. No puede ser simplemente la muerte. No vamos a hacer un Jason Voorhees. Es algo nuevo. Significa algo. Creo que es un trauma, dijo Morgan. Por ejemplo, ¿cómo empeora cuanto más lo pinchas? Cuanto más lo miras. Es doloroso. ¿Qué clase de mensaje es ese? Kellan se burló. ¿Le estamos diciendo a la gente que no enfrente sus miedos? No. Les estamos diciendo que no se dejen incitar a hacerlo. Para hacerlo en tus propios términos, ¿sabes? Sentí como si una buena y una mala conciencia parlotearan en mis oídos. Pero al final del día, era mi guión y todo dependía de mi decisión. Kellan quería pintar el cuadro de una amenaza, algo simbólico. Morgan quería enviar un mensaje,
utilizando Mírame como herramienta. Ninguno de los dos entendía el punto. No hay nada que hacer, dije finalmente. No es un mensaje, no es un símbolo. Está ahí y caza, como un oso o un tiburón. Así que simplemente estamos haciendo una película de monstruos, se burló Kellan. Tiburón 4. ¿Bugalo del bosque profundo? En realidad, hubo un Tiburón 4, sonrió Morgan. Se llama La Venganza. Oh, por favor. Discutieron de un lado a otro. Discutieron sobre lo malo que podría volverse el guión si continuamos por ese camino. Discutieron sobre los clichés en los que estábamos cayendo de cabeza. Y me di cuenta. Simplemente tenía miedo de la oscuridad. No tenían control. Lo hice. Lo saqué de aquí, dije. Tómense la noche libre. Así lo hicieron. Todavía estaban discutiendo en el pasillo, mientras salían. Momentos después, Kellan se giró. Se inclinó y me dio una última mirada. Sabes que tienes que mostrarlo, ¿verdad? Él dijo. Pase lo que pase, no podemos simplemente esconderlo en la oscuridad. Tenemos que mostrarlo. Ahí se detuvo mi escritura. Por mucho que lo giraba y giraba, no podía imaginarme el Mírame. Todo lo que vi fue ese largo brazo acercándose hacia mí, saliendo de la oscuridad. Una mano de mujer, con una sola uña pintada. Mírame, pequeño. Pero cuanto más pensaba en ello, más aumentaba mi ansiedad. Sabía que podía verlo en mi mente. Si quisiera, podría. Pero mirarlo demasiado de cerca, de cualquier manera, le daría el poder de alcanzarme. Mi mente no me dejaba verlo. Mi instinto buscaba a través de mi ansiedad para obligarme a mirar hacia otro lado, para desviar mi mente de la página. No podría escribirlo. Todo lo que obtuve fue ese brazo largo. Y podría haber jurado que lo sentí rozar la nuca. El segundo borrador se estancó durante un par de semanas. Pat se estaba impacientando. Me llamó a la oficina una tarde lluviosa de miércoles para tener una conversación seria sobre la reescritura. Cuando llegué allí, fui emboscado por todo un grupo de escritores. Todo un equipo. Una sala llena de gente, todos los cuales habían sido informados. Todos tenían copias impresas del primer borrador, y tanto Morgan como Kellan les había hablado del problema con la reescritura. Pat no estaba jugando. Él quería que eso se hiciera. Apenas pronuncié una palabra antes de que nos condujeran a nuestros asientos y nos empujaran a terminar el borrador. Éramos como una docena. Algunos eran nombres bastante importantes en la industria, llamados para darle algo de pedigrí al guión. Uno de ellos había trabajado en prótesis para un gran espectáculo de zombies y salió balanceándose. Ampliemos lo que tenemos, sugirió. En lugar de un solo brazo, ¿por qué no varios? Solo todas las armas. Sí, intervino alguien. Me gusta, lo salva. Me refiero a los brazos. Se suma a sí mismo, se rió alguien. Un miedo literalmente creciente. Ringo se encuentra con The Blob. Me encanta. Lo amo. Todos hablaban sobre mí, a través de mí, más allá de mí. No sabían nada mejor y, como colectivo, todos miraron el Mírame. Lo estaban enfocando.
E incluso allí, bajo las luces brillantes de la sala de reuniones del estudio de cine, podía sentir que la oscuridad se apoderaba de mí. Mi respiración se volvía superficial. Mi visión se convierte en un alfiler. Y en el fondo de mi mente, lo escuché. Mírame, pequeño. Salí corriendo de la oficina. Me encerré en el baño y vomité. Grité en la taza del inodoro, esperando que el pánico cesara. Podría sentir ese largo brazo buscándome. Y cuanto más lo pensaba, más cerca estaba. Mírame, sisió. Su voz resonó en los azulejos del baño. Mírame. No volví a esa reunión. Me subí a mi auto y fui directamente a casa para tomar mis medicamentos de respaldo para la ansiedad. Hacía tiempo que no los usaba. Caí de bruces en la cama y me desplomé en una siesta de pesadilla a media tarde. Más tarde ese día me tomé un baño y una copa de vino tinto, sin alcohol. Incluso sacó algunas burbujas. Pensé en quedarme en casa el resto del día y pedir comida para llevar. A los pocos minutos de bañarme, mi teléfono empezó a sonar. Resulta que a Pat se le había acabado la paciencia. Habían terminado el segundo borrador y seguían adelante con él, conmigo o sin mí. Me invitaron a añadir algo más, pero no iban a ceder en lo que se les había ocurrido a los consultores. Logué, y ahí estaba. Llevaban horas husmeando en el Mírame. Había arte conceptual, descripciones vívidas, e incluso un boceto del guión gráfico. El Mírame, 100 armas de 100 víctimas, una medusa sobrenatural. Ringo conoce a The Blob. Tenían comparaciones, gráficos. Uno de ellos ya tenía una sugerencia de casting para la voz en off. Entonces se fue la luz. Con un chasquido de la luz del techo, quedé envuelto en una oscuridad total. En un abrir y cerrar de ojos pasé de ser guionista a ser un niño pequeño, perdido y solo en la oscuridad. Me imaginé sumergido en ese río del bosque. Me apresuré a salir. Seguí resbalando, mientras sentía que la bañera cedía ante las piedras del río. Podía sentirlos. Podía oler las algas. Mírame, pequeño. Sisió la oscuridad. Me dieron un cuerpo. Mírame, pequeño. Un largo clavo rozó mi cuello. Hiciste que me miraran. Y ahora puedo llegar mucho, mucho más lejos. Una calidez contra mi mejilla. Cuando algo se inclinó hacia mí, labios pegajosos abrieron, como si me quitara lentamente una curita. Estaba ahí mismo, en la oscuridad. Gracias. Cuando las luces volvieron a encenderse, sentí que mi corazón daba un vuelco. Cada centímetro cuadrado, cada azulejo del baño, cada toalla y botella de champú, todo estaba cubierto de huellas de manos. Y por primera vez desde que tenía 6 años, grité como si mi vida dependiera de ello. Como si una parte de mí todavía estuviera atrapada en ese bosque, esperando que mi madre me encontrara. Durante los días siguientes, mi miedo a la oscuridad se aceleró. Cada vez que salía de la luz, lo oía. Pequeños comentarios y risas. Simplemente cerrar los ojos fue todo lo que hizo falta para que el sonido de los dedos se acercara. No pude evitar imaginarlo. Ya no era solo un brazo en la oscuridad. Era esto. Esa amalgama salió de cada rincón oscuro de cada habitación.
Tenía mucho más cosas que decir y sus brazos eran mucho más largos. Y no importa cuántas luces estuvieran encendidas. Y no importa cuánta luz dejara entrar por las ventanas. Todavía podía sentirlo. De cada rincón invisible, de cada puerta cerrada, estaba allí. Y quería que mirara. Recibí actualizaciones periódicas. Estaban en un tercer borrador. Kellan y Morgan se habían hecho cargo por completo de la escritura, y yo me estaba convirtiendo cada vez más en un consultor. El proyecto se me estaba escapando. Más arte conceptual, más líneas, más diálogo. Lo estaba mirando. Se lo había señalado y ahora todos estaban mirando. Sentí un pánico febril. Podía sentirlo cada vez más fuerte, más grande, más asertivo. Ya no era solo algo que acechaba en el fondo de mi mente, sino que se extendía al otro lado del río. Y en cada esquina, ahí estaba. Mírame, pequeño. Seré honesto, algunos de esos días son borrosos. Recuerdo una tarde lluviosa a mitad de semana. Me faltaba sueño. Estaba exhausto y mentalmente desgarrado. Ni siquiera recuerdo haber ido a ver a Morgan. Simplemente tenía ese impulso para evitar que ella mirara demasiado de cerca. Tenía que detenerla de cualquier cosa que pudiera pasar si miraba por mucho tiempo. Tuve que salvarla. En el momento en que puse mi mano en su puerta, se abrió. Morgan me miró con ojos insomnes y le temblaban las manos. Por un momento, los dos nos miramos el uno al otro. Yo, pensé que estabas enfermo, dijo. Dijeron que lo estabas. Tú no te ves muy bien, dije, forzando una risa. Todas las luces de su apartamento estaban encendidas, incluso su televisor, una linterna y su computadora portátil. Sus cortinas habían sido arrancadas y extendidas por el suelo. Puede que fuera de noche, pero su casa estaba tan luminosa como el día. Podría sumar 2 y 2, pero se sentía extraño decirlo en voz alta. ¿Tú lo has visto? ¿Has mirado? Quiero decir. Morgan asintió y su cabeza se sacudió arriba y abajo como un muñeco. La pobre estaba agotada. Es real, tartamudeó. ¿Cómo puede ser real? Ella me invitó a pasar. Me senté en su sofá, encima de una cortina de flores. Las manos de Morgan temblaban tanto que podía oír la cuchara en su taza de té traquetear de un lado a otro. Esto, comenzó hace unos días, dijo, y simplemente nunca se detiene. Cuanto más trato de no pensar en ello, más real se vuelve. Quiere que mires, dije. Quiere convertirse en esto, en algo real. Quiere que lo creemos. Ha vivido en el fondo de tu cabeza durante años y ahora está saliendo. Eso es, sí, algo como eso. Entonces, ¿cómo podemos detenerlo? Ella preguntó. ¿Qué? ¿Nosotros te matamos? Se sentó a mi lado, sosteniendo su taza con ambas manos. Yo no lo creo. Ya está ahí fuera. Pero no podemos dejar de mirarlo. Está hecho. Está sucediendo. Y la idea me golpeó. ¿Qué diablos pasaría una vez que lo viera una audiencia de miles?
¿Decenas de miles o cientos de miles? ¿Cuánto tiempo crecería? Solo por la prueba de detección. ¿Hasta dónde podría llegar a través del río Mírame? Si todos estuvieran ansiosos por verlo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quizás ese era el plan. Quizás eso era lo que quería. Quizás eso me impulsó a escribir para empezar. Tal vez vivía en mí, poniéndome en el camino para llevarlo al escenario mundial. Me sentí enfermo. Yo no puedo permitir que esto suceda, dije. Sí, si disparamos a algo, una promoción, un tráiler, cualquier cosa, si hacemos el maldito casting, o hay una fuga, o hay una filtración, o... ¡Ay, Dios mío! Morgan se tapó la boca y sus ojos se volvieron locos. ¿Tú crees? Solo sentí. Estábamos pensando lo mismo. Esa criatura mental, si se hiciera pública, sería imparable. Tomamos nuestros abrigos y salimos del apartamento. Teníamos que ver a Pat. Quizás él estaba experimentando algo similar. Morgan buscó a tientas las llaves y casi tropezó con sus propios pies. Podía oírla maldecir con frustración. En el momento en que salimos de su apartamento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Morgan estaba justo detrás de mí, pero algo pasó. Había un extraño olor amoníaco en el aire. Me di la vuelta lentamente, conteniendo la respiración. No lo había pensado, pero la luz del pasillo fuera de su departamento estaba rota. Y por un momento, nos quedamos en la oscuridad. Una a una, las luces de su apartamento se fueron apagando, parpadeando y apagándose, como estrellas moribundas. Un par de dedos pálidos se hundieron en su cabello. Una única uña pintada asomaba detrás de su oreja. Tantos dedos. Morgan jadeó. Nos miramos el uno al otro, sin aliento. Podría llegar hasta el final. Podría cruzar el río. En un instante, la puerta se cerró de golpe. Hubo un desgarro visceral y el sonido de algo rodando por el suelo. Y afuera, las luces empezaban a apagarse. «Mírame, pequeño», dijo la oscuridad. «Mírame». Brazos largos y pálidos salieron de cada rincón, alcanzándome. Ni siquiera estaba oscuro todavía. No le importaba. Se rió. Me negué a quedarme atrapado en el ascensor, así que bajé corriendo las escaleras, sintiendo la suela de mis botas pisotear dedos curiosos en cada esquina que doblaba. Podía sentirlos soqueteando mi ropa, agarrando mi cuello. Salí corriendo por las salidas del nivel de la calle, atropellando a una pareja de mediana edad mientras gateaba hacia mi coche. Ni siquiera escuché esos insultos. Lo único que escuché fueron los latidos de mi corazón y esa vocecita que se hacía más fuerte cada vez que salía de la seguridad de las farolas. Pasé los semáforos en rojo. Rompí todos los límites de velocidad y tomé el lado equivocado de una calle de sentido único. Estaba frenético y terminé llamando frenéticamente a la puerta principal de Pat. Intenté recomponerme, pero fue inútil. Mis ojos estaban salvajes y no podía evitar que me temblaran las piernas. Mis labios temblaron, como si tuviera hipotermia. Pat estaba celebrando una pequeña fiesta, igual a aquella en la que lo conocí por primera vez. Estaba a punto de invitarme a pasar, pero se detuvo. Claramente no estaba bien. Tenemos que
Tenemos que detener esto, Pat. Dije. Tenemos que detener la producción. ¿De qué estás hablando? Sonrió. No hay razón para... No me estás escuchando. Eso no es un debate. Lo siento, pero no voy a dejar que me hables así. Lo escuché. Esa vocecita risueña y suplicante, pidiéndome que me diera la vuelta, que mirara hacia la oscuridad de la noche. Mírame. Abrí la puerta y entré a la fuerza. Tomé una pequeña copa de vino de una mesa cercana. Entré pisando fuerte a la sala de estar y la golpeé con mi teléfono para llamar la atención. Podría ser 1000 veces peor. 10,000. 100,000. No. Apenas me di cuenta de que el cristal se rompía y de que todos me miraban fijamente. A menos 3 docenas de profesionales de la industria. Personas a las que había admirado durante toda mi carrera profesional. Demonios. Uno de ellos era una estrella. Estamos... Hola. Tartamudeé. Estamos cancelando toda la producción de... El Mírame. Hubo un murmullo entre la multitud. Pequeña sonrisa de satisfacción y de lástima. Está sucediendo, dije. Está hecho. Se fue. No sabes de lo que estás hablando, gritó Pat. Estoy llamando a la policía. Haz lo que quieras, pero si veo una sola maldita imagen de esa producción, quemaré el maldito estudio hasta los cimientos. Tienes que ser... Agarré a Pat por el cuello y lo empujé contra la pared, haciendo sonar sus copas de vino. Estoy ardiendo. El maldito estudio. Al suelo. Ahí fue donde yo mismo acabé mi carrera. Mi carrera profesional completa y absolutamente destruida. Me desplomé de nuevo en mi auto, todavía sosteniendo la copa de vino rota. Encendí la luz del techo para ahogar la oscuridad, pero no funcionó. Lo moví un par de veces, pero no pasó nada. Una mano pálida empujó la cerradura de mi puerta. Hizo clic. Es hora de mirarme, pequeña, susurró una voz desde el asiento trasero, mientras una mano fría acariciaba mi mejilla. Es hora de mirar. Pensé en esa noche de hace tantos años, ese terror absoluto, esa certeza de la muerte. Y al igual que entonces, hubo un momento en el que el miedo dio paso a la revelación. Por supuesto, no puedes matarme, dije. Soy el único que realmente ha mirado. Soy el único que te da ese alcance. Unos dedos fríos se cerraron alrededor de mi cuello. Eso es todo, ¿no? ¿No? Es por mi culpa. De lo contrario me habrías matado. Me habrías impedido entrar allí. No hubo respuesta. Solo un apretón más fuerte. Uña larga rozando mi cabello, agarrándolo. Sin mí y sin ese espectáculo, no hay nadie a quien mirar. Todos los dibujos serán descartados. El guión olvidado. Solo seremos tú y yo. Y si me voy, solo estarás tú. Y no eres nada. Eres literalmente nada. Nunca fuiste nada más que nada. Y me giré para mirar al Mírame. Y todo lo que vi fue una mano blanca y pálida que se alejaba hacia la oscuridad. Ahora ha pasado un tiempo. Ya no estoy bajo un acuerdo de confidencialidad de estudio, pero no voy a correr ningún riesgo.
No se presentaron cargos ni se produjo ninguna producción. Era más fácil simplemente cerrarlo y seguir adelante. Quizás hayas oído hablar de Morgan. Los demás eran gráficos. Y no, por supuesto que ese no es su verdadero nombre. Dijeron que tuvo algún tipo de episodio y los resultados fueron trágicos. ¿Cómo puedes hacer algo como lo que ella hizo en su propia cabeza durante un episodio que convenientemente omitieron? Pero yo sé, siempre lo sabré. Algunas cosas por ahí desafían nuestras explicaciones, nuestro razonamiento. Algunas cosas no son un mensaje, ni un monstruo, ni un tema. Simplemente es. Existe porque nosotros lo hacemos existir. Y quiere ser visto. Para mí, no sé de dónde salió el mírame. Quizás vino de mí. Quizás sea yo. O tal vez fue simplemente algo que me encontró en la oscuridad y decidí quedarme. Pero ahora sé que, por mucho que esté estancado en ello durante el resto de mi vida, al menos esa cosa está igualmente estancada conmigo.